Artículo 10 de la obra La Parusía del cardenal Luis Villot, traducida al español. En este artículo 10, el cardenal va a tratar sobre la parusía en el Apocalipsis y las dos resurrecciones. Uno se pregunta tal vez, siendo las cosas tal como fueron expuestas en el artículo anterior, ¿de dónde ha podido venir la opinión tan antigua y tan generalmente difundida que no vio y sigue sin ver en el Apocalipsis solo un cuadro profético del fin del mundo y sus preludios? A lo que yo respondería que muchas causas de varios órdenes habrán tenido aquí su cuota de influencia, pero que si queremos volver al origen, encontraremos dos razones principales, a las que se pueden reducir fácilmente las demás. El primero solo tenía el valor de un prejuicio. Consistía en la persuasión que tenían muchos antiguos de que los destinos del mundo estaban ligados a los de Roma. En otras palabras, que el Imperio Romano no podía tener otro fin que el del universo. Por eso, estando tan claramente apuntada la ruina del imperio en el Apocalipsis, se concluyó con toda naturalidad que los tiempos apocalípticos solo podían ser los de la decadencia definitiva y del fin último de las cosas. Así se ve en la referencia de la nota citada en la página 305 del original en francés, que dice así: todo nos muestra, escribió Lactancio en Las Divinas Instituciones, libro 7, capítulo 25, esa ruina suprema no está lejos, excepto que no parece ser temible mientras Roma siga en pie. Pero una vez que haya caído esta cabeza del mundo, ¿quién podría dudar de que ha llegado el fin? Illa est, civitas qua aduc sustentat omnia, que traducido quiere decir, esa es la ciudad que todavía lo soporta todo. Y tal es también el sentimiento de Tertuliano, San Optat, San Jerónimo y muchos otros. Fue porque el esplendor de Roma, su patria, los había impresionado hasta el punto de hacerles creer que existía un vínculo necesario entre el mantenimiento de la civilización aquí abajo y la preservación del imperio. Que la ruina del imperio solo podría ser la destrucción de los entramados de la sociedad humana y la señal de la descomposición universal. Y consecuentemente, cuyo imperio, que tenía al mundo bajo su poder, fue precisamente el misterioso obstáculo a la venida del anticristo, del que habla veladamente San Pablo en la segunda a los tesalonicenses, cuando dice en el capítulo 2, versículo 6, ahora sabes lo que lo detiene. Verbo Suet, prefacio sobre el Apocalipsis número 22. Pero a esta primera razón se añadió una segunda, que está extraída del mismo texto de la profecía. Habría de sobrevivir a la negación que los acontecimientos se han encargado durante mucho tiempo de dar a la primera. Es que desde el principio hasta el final de las predicciones de San Juan, encontramos entrelazados con las visiones que se desarrollarán una tras otra como las diversas escenas de un mismo drama, pinturas y descripciones que parece que hay que traer de vuelta al juicio final, ya la destrucción total del mundo. Así, por ejemplo, desde el principio, inmediatamente después de la apertura de los primeros 6 sellos, Apocalipsis capítulo 6, versos 12 al 17, las grandes calamidades, cuyos detalles se desarrollarán en los siguientes capítulos, apenas se muestran confusa y toscamente, cuando ya el sol se vuelve negro como un saco de crin de cabello, y la luna como sangre. Las estrellas caen del cielo como higos verdes que caen de una higuera sacudida
por un fuerte viento. El cielo desaparece como un libro enrollado, y todos los montes y las islas son sacudidos de su lugar. Los reyes de la tierra, los príncipes, los oficiales de guerra, se esconden en las cuevas y dicen a los montes: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Más tarde, en el capítulo 11, verso 18, al sonido de la séptima trompeta, mientras que según nosotros, San Juan solo describiría las persecuciones romanas, la de Diocleciano en particular, que iban a traer sobre Roma los grandes castigos que hemos visto, oímos a los 24 ancianos que adoraban a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, y que te has revestido de tu gran poder. Las naciones están airadas y ha llegado el tiempo de tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a los profetas tus siervos y a los que temen tu nombre, y de destruir a los que han corrompido la tierra. Más lejos todavía, en el capítulo 16, versos 18 al 21, cuando con la séptima copa llega el momento de la ejecución de la Gran Babilonia, todo el pueblo huye, las montañas desaparecen y enormes granizos del peso de un talento caen del cielo sobre los hombres. Es, pues, y en todas partes, el mismo cataclismo integral y universal. Todo perece, todo se derrumba, todo se arruina, y la imagen fúnebre del gran día de la ira, que abre y cierra la perspectiva, se proyecta también de un extremo a otro a lo largo de toda la imagen. ¿Cómo pues no podemos ver claramente indicado por esto el verdadero tema de las predicciones del Apocalipsis? Esto al menos será fácilmente el caso de todos aquellos que, poco versados en la lectura de los profetas, poco familiarizados sobre todo con el género propio de la escritura, quieren limitarse a la pura y simple materialidad de la letra. Pero una exégesis informada no tendrá dificultad en reformar este juicio, y para reducir a su justo valor los textos citados, bastarán unas breves observaciones. En primer lugar, debemos considerar que las imágenes más fuertes, utilizadas aquí por San Juan, provienen de los antiguos profetas, en particular de Isaías y de Oseas, en sus descripciones de las calamidades, ciertamente muy distintas de la suprema catástrofe mundial, que Dios tuvo que desatar contra los enemigos de Israel o contra el mismo Israel. Así, en el anuncio de la futura devastación de Babilonia por los medos y los persas, leemos en Isaías capítulo 13, versículo 10. He aquí, el día del Señor ha llegado para convertir la tierra en un desierto y destruir a sus pecadores, porque las estrellas del cielo ya no brillarán con su luz. El sol se oscurecerá al salir, y la luna ya no alumbrará más. He aquí, yo levantaré a los medos contra ellos, y Babilonia, adorno de los soberbios caldeos, será como Sodoma y Gomorra. Y además, en la sentencia dictada contra los idumeos, Isaías 34:4, sus muertos serán arrojados sin sepultura, y las montañas se derretirán en su sangre. Ambos serán enrollados como un libro, y todo su ejército caerá como la hoja seca y marchita de la higuera. Se ha embriagado mi espada en el cielo. He aquí que va a caer sobre Edom, a quien he dedicado al exterminio para juzgarlo. Y en el anuncio del castigo que Israel había atraído por sus idolatrías, Oseas capítulo 10, verso 8, los lugares altos del ídolo de Betel, pecado de Israel, será destruido. Entonces dirán a los montes, cúbrenos, y a los collados, caed sobre nosotros. Lo mismo en Ezequiel,
capítulo 26, versos 15 al 18, y capítulo 32, versos 7 y 8. Lo mismo de nuevo en Joel, capítulo 2, versos 10 al 11. Aunque tanto en uno como en otro siempre se trata de catástrofes particulares, como la ruina de Tiro o el imperio de los faraones, o incluso el reino de Judá bajo Nabucodonosor. Además, este tipo de pinturas de grandes calamidades públicas, por muy desproporcionadas que nos parezcan a su objeto, estaban en el gusto y el genio de Oriente. Y cuando San Juan, el profeta del Nuevo Testamento, pintara para nosotros, bajo los mismos colores, los flagelos que habían de preparar o acompañar la restauración del cristianismo en el mundo, en esto no hará más que continuar el modo de sus predecesores, los profetas del Antiguo. Pero ahora, aquí hay una segunda observación que debe agregarse a la anterior para completarla y aclarar mejor su significado. Es que al decir que las descripciones antedichas miraban directa e inmediatamente a las catástrofes que la historia hace mucho tiempo ha registrado en sus anales, de ninguna manera se pretende negar que también se relacionan de alguna forma con ese gran día que pondrá fin a la existencia terrenal de la humanidad y a todo el orden actual de la humanidad. Y la razón de esto está en el hábito constante de la escritura, varias veces señalado en el curso de este estudio, de unir cosas figuradas a sus figuras, de trazar, por ejemplo, bocetos del juicio futuro del mundo a través de los eventos del enrejado, que a lo largo de los siglos iban a ser imágenes de ella. Mucho más, y es algo sobre lo que no se puede insistir demasiado, ver en estos mismos hechos como una primera ejecución del gran y terrible drama por ellos y en ellos representado. No habrá, pues, razón para cuestionar el sentido previamente establecido sobre sólidas pruebas de la primera y principal parte de las predicciones apocalípticas, so pretexto de que vemos mezcladas incidentalmente aquí y allá alusiones más o menos transparentes al juicio final. Incluso en uno de los 3 pasajes citados anteriormente, capítulo 11, verso 18, la mención formal y expresa de su venida. Pero la única conclusión que se sacará será aquella a la que conduce de manera bastante natural el modo acostumbrado de la escritura, y que también es confirmada por el sufragio de sus intérpretes más autorizados. San Juan, nos dirán, une el juicio final al que habíamos de ver ejercido sobre Roma, como lo había hecho Jesucristo al predecir la ruina de Jerusalén. Es costumbre de las Escrituras unir cifras a la verdad. Finalmente, cabe señalar, en una tesis aún más general, que una misma profecía puede tener varios significados. Uno, cercano e inmediato, ya cumplido. El otro, lejano e inmediato, todavía escondido en las profundidades del futuro. Hemos visto ejemplos de esto arriba, ya sea en la profecía de Daniel sobre la persecución de Antíoco, en Daniel 11, versículo 30 y siguientes, o en la de nuestro Señor mismo sobre la abominación desoladora, instalada en el lugar santo, citada en Mateo capítulo 24, versículos 15 y siguientes. Y nada sería más fácil que extender la lista indefinidamente. Pero sin necesidad de gastar aquí más en erudición, ¿quién no hubiera recordado la respuesta de Jesús a sus discípulos, que le preguntaron sobre la venida de Elías, predicha por Malaquías en la última página de los oráculos del Antiguo Testamento, capítulo 4, versículos 5 al 6? Es verdad, les dijo, que Elías debe venir, y él restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no lo conocieron. Así, en cumplimiento de una y la misma profecía, Elías ya había venido y tenía que venir
ya había venido en la persona de San Juan Bautista. Este es el primer significado ya realizado, como vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 17, al que hace referencia la nota 1 de la página 311 del original en francés, que dice: Él, Juan el Bautista, convertirá a muchos hijos de Israel al Señor su Dios, y él mismo caminará delante de él en el espíritu y poder de Elías, a fin de preparar para el Señor un pueblo perfecto. Se suponía que iba a venir. Es el segundo, un sentido del que solo los últimos días del mundo podrán dilucidar el misterio. Ver aquí la referencia citada en la página 311 de la obra original en francés número 2, que cita a Bossuet en el prefacio sobre el Apocalipsis en su número 15. Si por lo tanto la existencia en la escritura de profecías significativas múltiples está tan bien probado, ¿dónde estaría el asombro de que a esta categoría perteneciera también la profecía de San Juan? Y qué maravilla que, sin perjuicio del significado primordial previamente establecido, tenía otro, estrictamente escatológico, cuyo cumplimiento estaría reservado para el fin de los siglos. Ciertamente, solo lo criticarán aquellos que no se formen una idea solo de la capacidad comprensiva de un libro que los padres dan como llena de admirables secretos, mucho más como contener, según la fuerte expresión de San Jerónimo, infinitos misterios del futuro. Por eso, Bossuet, cuya forma de ver las predicciones apocalípticas conocemos, se cuida de no añadir: pero Dios no quiera que imaginemos que con esta explicación, la que Él propone, y que nosotros mismos hemos seguido, hemos agotado todo el sentido de tan profundo libro. No tenemos duda de que el Espíritu de Dios pudo trazar, en una historia admirable, de los primeros sufrimientos de la Iglesia, otra historia aún más sorprendente, de sus últimas batallas. Y en una predicción, otra predicción aún más profunda. Pero dejo la explicación a los que verán más de cerca el reino de Dios, o a los que Dios les dé la gracia de descubrir ese misterio. Sabia y prudente reserva, como ves, en la que nosotros a su vez haremos bien en guardarnos, sin afirmar nada de este sentido futuro, pero sin negar nada tampoco, ateniéndonos solo a lo que importa a nuestro sujeto, a saber, en primer lugar, sentido próximo e inmediato, que pueda tenerse por demostrado y adquirido, cualquiera que sea el pensamiento o conjetura de uno respecto del otro. Y este significado nos presenta, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 inclusive, toda la secuencia de los juicios de Dios sobre los primeros perseguidores, judíos animados por el odio hacia aquel a quien habían crucificado, o gentiles que defendían la idolatría por la cual Satanás tenía el mundo en sujeción a sus leyes. Pone ante nuestros ojos el largo y doloroso nacimiento de este hijo varón del capítulo 12, que había de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Y no era otro que el cristianismo, surgiendo vigoroso, victorioso y dominador, de 3 siglos de cruentas persecuciones. Ver la referencia de la nota 1 de la página 313 del original en francés, que dice: apareció en el cielo una gran maravilla, una mujer, figura de la Iglesia. Estaba embarazada y gritaba con los dolores del parto. Otra maravilla apareció en el cielo, un gran dragón rojo, figura del diablo, para devorar a su hijo tan pronto como ella fuera liberada de él. Y ella dio a luz un hijo varón, etc. Finalmente nos ofrece el cuadro de los acontecimientos, a través de los cuales Dios
por una providencia admirable, condujo a su iglesia en sus comienzos, para hacerla triunfar, después de la gran prueba del bautismo de sangre, no solo en el cielo, donde le dio gloria inmortal a sus mártires, pero aún en la tierra, donde él la estableció con todo el esplendor que le había sido prometido por los profetas. Ver la referencia de la nota 2 en la página 313 de la obra original en francés, que cita a Isaías capítulo 49, versículo 23, e Isaías capítulo 60, versículos 1 al 6, y a Daniel capítulo 2, versículo 44, etc. Y es de todo este conjunto de cosas que San Juan dijo muy justamente y muy exactamente que habían de suceder pronto, según el capítulo 1, versículo 1 y el capítulo 22, versículo 6, porque ciertamente la secuencia de eventos aquí profetizados, aunque se extendía lejos en el futuro, debía comenzar a desplegarse al día siguiente, por así decirlo, de la revelación apocalíptica, a saber, como ya se ha dicho, desde el reinado de Trajano, sucesor inmediato de Domiciano, por quien el santo apóstol había sido condenado a la caldera de aceite hirviendo y tras su milagrosa conservación, relegado al destierro en la peña de Patmos. Ver la referencia de la nota 1 de la página 314 del original en francés, que dice sobre la verdadera fecha del Apocalipsis que los racionalistas, contra el testimonio de toda la antigüedad, sitúan en el año 69 de nuestra era, antes de la ruina de Jerusalén. Véase Bossuet, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. De donde finalmente se sigue que el argumento que la crítica modernista pretendía sacar del que apportet fiere cito, que debe hacerse rápidamente, se desmorona por sí mismo como partiendo de un supuesto imaginario, y engrosará así la lista de razones previamente refutadas, cuyas engañosas apariencias sólo podrían resaltar mejor la verdadera estupidez. Quedaría ahora como última dificultad las repetidas seguridades de una pronta venida, puestas al fin en boca de Jesús, o, lo que es lo mismo, en la del ángel que habla en nombre y en la persona de Jesús. Aquí vengo pronto, capítulo 22, versículo 7. Sí, vengo pronto, capítulo 22, versículo 20. Yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sus obras. Capítulo 22, versículo 12. Es verdad que después de tantas explicaciones ya dadas sobre los dos modos en que la Escritura acostumbra concebir la parusía, bien en el juicio general de la humanidad en el último día del mundo, bien de antemano en el juicio particular de cada uno de ellos, en cada persona, en el instante inmediatamente siguiente a su muerte. La dificultad debe considerarse clarificada, resuelta y definitivamente resuelta. Sin embargo, no nos importa traer una aclaración final, la cual, tomada prestada esta de la doctrina del libro del Apocalipsis, tendrá la doble ventaja de combatir la objeción desde la misma base de la que surge, y de destruir cada vez más radicalmente las falsedades de la exégesis racionalista en materia escatológica. El lugar principal, volviendo a nuestro tema, está en el capítulo 20, donde, después de la caída de la Gran Babilonia, se describen sumariamente y a grandes rasgos, como se ha dicho antes, los tiempos de paz de la Iglesia, así como el reinado de sus mártires, cuya gloria celestial no deja de prolongarse en la tierra por los honores que se les rinden y los milagros que Dios obra por su intercesión. San Juan nos acaba de mostrar un ángel que desciende del cielo, llevándose al dragón
la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, atándola por 1000 años y encerrándolo en el abismo para privarlo del poder de engañar a las naciones, como lo había logrado en los días de la dominación universal de la idolatría. Después de lo cual continúa el capítulo 20, versículos 4 a 6. También vi tronos en los que se sentaban aquellos a quienes se les había dado el poder de juzgar. Vi las almas de los que tenían la cabeza cortada por dar testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y vivieron y reinaron 1000 años con Cristo. Los otros muertos no tuvieron vida hasta que se cumplieron 1000 años. Es la primera resurrección. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Tal es el cuadro que nos presenta San Juan de la gloria y de la bienaventuranza de los santos, aún en estado de almas separadas, durante el período actualmente en curso, intermedio entre su partida de este mundo y el juicio final. Dije, en el estado de almas separadas. De hecho, lo que es importante señalar antes que nada en esta tabla es que estos son almas que son su objeto, almas sin cuerpo, almas de gente decapitada, a quienes se atribuyen tronos. Y esto para significar que desde ahora, desde los días de ahora, mientras sus restos yacen en el fondo de sus sepulcros, y por tanto, mucho antes de que llegara la consumación de los tiempos, se asocian a la bienaventuranza y gloria de Jesucristo, así como a los juicios que durante el transcurso de los siglos ejerce sobre el mundo. Et vidi sedes, et animas decoliatorum, et vixerunt, y regnaverunt cum Christo 1000 anni. Y vi los asientos, y las almas de los decapitados, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Ver la referencia de la nota 1 de la página 317 del libro original en francés, que dice: esto, dicho sea de paso, ya es suficiente para destruir el error de los milenaristas, que basándose en este pasaje del Apocalipsis, donde vemos desde el principio hasta el final que sólo las almas reinan con Jesucristo, antepuesto a la resurrección general de la carne en el último día del mundo, resurrección anticipada de los mártires y un reinado visible de Jesucristo con ellos durante 1000 años en la tierra, en una Jerusalén reconstruida con nuevo esplendor, que creían que era la Jerusalén descrita por San Juan en el capítulo 21, Papías, un autor muy antiguo, pero de mente muy pequeña, habiendo tomado demasiado a la ligera ciertos discursos de los apóstoles que sus discípulos le habían relatado, introdujo en la Iglesia este reinado de Jesucristo durante 1000 años en una Jerusalén terrenal magníficamente reconstruida, donde la gloria de Dios brillaría de manera admirable, donde Jesucristo reinaría visiblemente con sus mártires resucitados, donde al final, sin embargo, los santos serían atacados y sus enemigos destruidos y consumidos por el fuego del cielo, después de lo cual tendría lugar la resurrección general y el juicio final. Así habla Bossuet de la opinión de San Agustín, que por su parte, en su libro Ciudad de Dios, libro 20, capítulo 7, trata correctamente la contradicción bíblica, que luego se convirtió en fábulas ridículas. De
duabus resurrectionibus, dice San Juan en el libro Apocalipsis. Eo modo locutus est, ut eorum prima, a quibusdam nostris, non intellecta, in super etiam, en quasdum ridicutus fabulas verleretur. Que traducido quiere decir, de las dos resurrecciones, dijo Juan, en el libro del Apocalipsis, habló de tal manera que la primera de ellas no fue entendida por algunos de nuestro pueblo y además fue convertida en algunas fábulas ridículas. Fin de la cita. De hecho, cualquiera que lea lo que han escrito sobre él los mejores y más respetables de sus proponentes, como San Irineo, en el libro quinto, capítulo 33, cito en la Patrística griega, tomo 7, columna 1213 y siguientes, el Lactancio, libro 7, de las Divinas Instituciones, capítulos 24, 25, 26, de la Patrística latina, tomo 6, columnas 808-814. Debe coincidir en la completa corrección de la censura. Por eso, dicha opinión no puede resistir durante mucho tiempo a las críticas ilustradas y desapareció, tanto a la gran luz del siglo IV, que apenas se ve rastro de ella, pero estaba reservado a los protestantes del siglo XVII resucitarlo de sus cenizas, y fue el odio a la Iglesia romana lo que determinó a hacerlo. En efecto, como en el Apocalipsis, el reinado de 1000 años llega después del juicio y la ejecución de la gran prostituta, que según ellos no era otra que la Iglesia romana en persona, pensaron que estaban haciendo maravillas al resucitar la antigua fábula, milenaria por la oportunidad que les brindaba de promover a sus seguidores el futuro más brillante después de la caída del papado que anunciaban que se acercaba. Entonces, aquellos de nuestros católicos en quienes se ha despertado en nuestros días el gusto por las prodigiosas fantasías de Papías, digan de paso en qué tienda, se nos perdonará la palabra que la hermosa lengua de Bossuet no ha repudiado, los restos fueron recogidos y restaurados en honor. Además, el milenarismo, cualquiera que sea su explicación, ya sea con Papías o con Cerinto, es un error grave que los datos más formales de las Escrituras condenan abiertamente, porque las Escrituras nos enseñan, primero, que el cielo debe contener a Jesucristo hasta el juicio final. Hechos 3, versículo 21. En segundo lugar, que el día de la segunda venida y el del fin del mundo son un mismo día. Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Y Marcos capítulo 13, versículos 24 al 26, etc. En tercer lugar, que todos los muertos, y en particular todos los santos, todos los justos, todos los elegidos, resucitarán al mismo tiempo, es decir, in novissimo die, Juan capítulo 6, versículos 39, 44, 55. Al sonido de la última trompeta, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. A la señal dada, a la voz del arcángel, mientras el Señor mismo descenderá del cielo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. De modo que sería más que justo dejar intérpretes protestantes, si es que todavía los hay, esos restos de opiniones judaicas, que la luz de la Iglesia ha disipado por completo durante 1600 años. Fin de la referencia de la nota 1 citada en la página 317 de la obra original en francés. En consecuencia, la primera resurrección de la que se dice «Ac est resurrectio prima», esta es la primera resurrección,
debe entenderse también como una resurrección que no puede ser solo a las almas, es decir, de la resurrección que comienza con la justificación, según las palabras del apóstol a los Efesios. Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Se completa, perfecciona y consuma al dejar la vida presente, al entrar en la vida eterna, en la visión de Dios. Vemos en la referencia de la nota 1, citada en la página 319, que dice: sobre la resurrección de las almas. Véase San Agustín, Ciudad de Dios, libro 20, capítulo 10, donde muestra lo que hay que responder a los que piensan que la resurrección solo se dice de los cuerpos y no puede convenir a las almas. Y dice así en la nota 1. Y esta resurrección se llama primera, porque en verdad es necesario seguirla, pero solo en el último día del mundo, de una segunda resurrección, la de la carne, según la cual se marca a continuación, en el cuadro del juicio general que cierra toda la serie de predicciones apocalípticas. Vemos en la referencia a la nota 2, citada en la página 319, lo siguiente. La segunda resurrección, es decir, la del cuerpo, que tendrá lugar al final de los tiempos, dice San Agustín, según Apocalipsis 20, versículos 12 y 13, donde leemos: Entonces vi un gran trono resplandeciente de luz, y al que estaba sentado en él, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron libros, se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo que estaba escrito en estos libros, según sus obras. El mar entregó a sus muertos. La muerte y el infierno renunciaron a las suyas, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fin de la cita de la referencia de la nota número 2 de la página 319. Además, no debemos tomar los 1000 años que debe durar este reinado de los santos, antes de la reanudación de sus cuerpos, por un número de años precisa y determinada. No, dice San Agustín, el número 1000 se usa aquí para expresar la totalidad del tiempo, que debe transcurrir hasta el fin de los siglos, y se toma en el mismo sentido que en este lugar del Salmo 104, versículo 8, donde se dice que Dios recuerda para siempre su pacto, y la palabra que dio por 1000 generaciones, es decir, sin dificultad para todas las generaciones que sucederán en el futuro. Que si finalmente la primera resurrección se atribuye particularmente a los mártires, la razón es, observa siempre San Agustín, que los mártires que lucharon por la verdad hasta el derramamiento de su sangre, naturalmente tienen en ella la parte principal. Pero según la figura del lenguaje, consistente en tomar la parte, especialmente la más excelente y la más reconocida por el todo, se debe indudablemente comprender en la persona de los mártires la universalidad de los muertos, que la voz que descendía del cielo designaba como un poco más alto. Capítulo 15, verso 13. Como morir en el Señor. En verdad, todos pertenecen igualmente a Cristo. Todos han llegado a ser para siempre su herencia y su reino. Todos también, y por el mismo título, son segregados del caetere mortuorum, que traducido quiere decir el resto de los muertos. Del versículo 5, quienes, excluidos de la primera resurrección, serán consecuencia de la segunda. La resurrección del último día debe ser para ellos solo una resurrección de condenación, superponiendo la condenación del cuerpo a la del alma, y arrojando así a todo el hombre a lo que justamente se llama aquí la segunda muerte. Ver la referencia de la nota 1 de la página 321, cuya traducción dice: así
como la primera resurrección es aquella donde los santos son glorificados en su alma, y la segunda donde son glorificados en cuerpo, como en alma, así la primera muerte es aquella donde las almas son sepultadas con los ricos impíos en el infierno, y la segunda, la que seguirá a la resurrección, donde irá todo el hombre en cuerpo y alma, como se dice en San Mateo, capítulo 25, versículo 46, al tormento eterno. Por eso San Juan, después de haber dicho, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, añade inmediatamente, la segunda muerte no tendrá poder sobre ellos, dando a entender lo suficiente por eso, que se escapa a la muerte segunda, que no es otra que la muerte consumada y eterna, solo a condición de tener parte en la primera resurrección, y que en consecuencia los participantes de dicha resurrección son todos los justos, todos los elegidos de Dios, ya que, terminando su camino, entran en su eternidad. Ver la referencia número 2 de la página 321, cuya traducción es: en esta descripción de la primera resurrección siempre se ignoran los retrasos que pueden requerir las expiaciones del purgatorio, y esto por dos razones principales. La primera es que son los mártires a los que se dirige principalmente, y que solo el texto de San Juan designa explícitamente. Ahora, para los mártires, no se puede hablar del purgatorio. La segunda es que la primera resurrección debe considerarse aquí no según las condiciones accidentales, contingentes e infinitamente variables de personas particulares, sino sólo la regla establecida por la voluntad antecedente de Dios, teniendo en cuenta que desde la consumación de nuestra redención por la pasión de Jesucristo, las almas justas son admitidas en la vida eterna inmediatamente después de dejar el cuerpo, a menos que se les impida hacerlo. Esto significa que es en este momento cuando, como tesis absoluta, es necesario relatar en el Nuevo Testamento la entrada de los santos en la bienaventuranza, cualesquiera que sean las demoras más o menos largas impuestas en los casos particulares, por faltas que no habría sido suficientemente expiado en la vida presente con frutos dignos de penitencia. Así que esto es lo que nos enseña el Apocalipsis sobre esta fase de transición, donde los santos y especialmente los mártires, muriendo en la tierra, van primero en estado de almas bienaventuradas para comenzar una nueva vida en el cielo. Aquí se levanta una esquina del velo que ocultaba las misteriosas condiciones de su existencia póstuma, desde aquí hasta la última resurrección. Nadie, pues, piense, como si no hubiera otra venida de Jesús con su recompensa, que la que tendrá lugar en gloria y majestad para la consumación de los siglos, o como si fuera de esta venida allí, que la palabra objetada significa necesariamente, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a sus obras. Pero no. El Apocalipsis supone una primera venida de Jesús, secreta e invisible aquella, para el juicio y la retribución de las almas, según los méritos de sus obras, inmediatamente después de su salida del cuerpo. De lo que testimonia abiertamente el cuadro que acabamos de ver, donde los santos son ya admitidos por Jesús para compartir su reino, ya recibidos para sentarse en su trono, ya puestos en posesión de la bienaventuranza celestial, salvo solo el último complemento de la resurrección de los cuerpos y de cierta gloria accidental reservada para el último día. Ac est resurrectio prima, cuya traducción es: esta es la primera resurrección. Es la primera resurrección mostrada a San Juan
en la famosa visión del reinado de los 1000 años. Pero este no es el único lugar del Apocalipsis donde se menciona esta primera venida de Jesús con su recompensa. Desde el principio del libro, entre las advertencias que San Juan recibe, ordena escribir a las iglesias. Jesús hace decir al ángel de la iglesia de Esmirna, en previsión de la persecución que vendría, capítulo 2, versículo 10, «Sed fieles hasta la muerte, y sin más dilación, tan pronto como venza este término de vuestro juicio, te daré la corona de la vida». Dice de nuevo unas líneas más abajo, en el pasaje paralelo de la epístola a la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículo 26 al 28. «Al que guarde mis obras hasta el fin, le daré la estrella de la mañana». ¿Y qué es la estrella de la mañana? Aparentemente felicidad de la gloria eterna, aunque todavía no en su plenitud, donde se compararía más bien con el sol del mediodía, sino en su fase inicial, es decir, de mañana, antes del juicio general y de la última resurrección. Y esta bienaventuranza inicial antes del juicio general y de la última resurrección, propia de las almas, aún separadas de sus cuerpos, San Juan no se cansa de remarcarnos y de volver a llamar nuestra atención sobre ella. Vuelve a él constantemente, y de tantas maneras diferentes, que debe ser visto como uno de los puntos más destacados de este libro divino del Apocalipsis, y una de sus peculiaridades más características. Vuelve a él en particular en el capítulo 6, versículos 9 al 11, donde nos presenta a las almas, y lo notamos, siempre almas, las almas de los mártires, animas interfeclorum, a quien en espera de que se haga justicia por parte de sus ejecutores, se le dan túnicas blancas, símbolo de la gloria que ya disfrutan en el cielo. Vi allí, dijo, debajo del altar, las almas de los que se inmolaban por la palabra de Dios y para dar testimonio de ella, y se les dio a cada uno una túnica blanca, diciéndoles que esperaran a los demás hasta el número de los que sirvieron a Dios como ellos se cumpliera, y la de sus hermanos que habían de padecer la muerte como ellos. Vuelve a ello en el capítulo siguiente, 7, versículos 9 al 17, donde se muestra a estos mismos mártires, con sus vestiduras blancas y las palmas en sus manos, de pie ante el trono de Dios, sirviéndole día y noche en su templo, sin tener más ni hambre ni sed, ni molestias de ninguna clase, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor, y los guiará a las fuentes de aguas vivas, y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. Sobre esto vuelve, y más expresamente aún en el capítulo 14, donde nos hace oír la voz que él mismo oyó, la voz del cielo que decía: «Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras los siguen. Amodo jam dicit Spiritus, ut requiescant et laboribus suis». De ahora en adelante, dice, como para combatir formal y directamente la idea de una venida de Jesús con su recompensa, recién al final de los siglos. No, a modo, de ahora en adelante, de después de la muerte, del juicio particular, que ya significa sobradamente el venio cito, venio velociter, vengo rápido, vengo pronto, de la última página del libro, dejando, como vemos, el campo absolutamente libre a todas las hipótesis posibles acerca del tiempo de la llegada en gloria y majestad sobre las nubes del cielo, para el fin de los tiempos y la resurrección general de los muertos.
para la solemnidad de los grandes juicios de la humanidad, para el juicio público del mundo, para la consumación final de las penas y premios, en suma, para la terminación y arreglo final de todas las cosas y asuntos aquí abajo. Ve referencia de la nota 1 de la página 326, cuya traducción dice: esto, por cierto, se dice sin perjuicio de cualquier otro significado, donde también se diría el veniocito de la última venida que traerá, con el juicio final, la renovación universal de los cielos y de la tierra, de la que habló San Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículos 10 al 13. Pero entonces se tomaría el término cito, pues entendido, ya no en relación con la duración de los individuos, sino a la duración total del mundo, desde sus primeros orígenes. Y en esta cuenta también fácilmente encontraremos que 1000 años son como un día. Ahí, si no nos equivocamos, mucho más de lo necesario para mostrar cuán desprovistas de fundamento, aún contrarias a los datos más firmes de la Escritura, son las famosas posiciones de los modernistas sobre la parusía, piedra angular de todo su sistema de interpretación del Evangelio. Esto es lo que nos propusimos demostrar. Y si concluiremos con el autor del segundo libro de Macabeos, el desarrollo de los argumentos fue lo que se necesitó para traer convicción a la mente de las personas, habremos alcanzado la meta de nuestros esfuerzos. Si por el contrario ha quedado imperfecto y defectuoso, solo habrá que culpar a la inhabilidad del demostrador. Y así hemos concluido los 10 artículos que componen la obra original del cardenal Luis Villot sobre la parusía. Restando ahora nada más que el apéndice que tratará el último vídeo de esta serie.